Nunca pensé que el día más feliz en la vida de mi hija se convertiría en el día en que mi corazón se rompería en 1000 pedazos. Me llamo Lena. Tengo 57 años. Soy viuda desde hace 11. Y pasé cada uno de esos 11 años trabajando como costurera, lavando ropa ajena, vendiendo tamales en la madrugada, todo, absolutamente todo, para que mi hija Valentina pudiera tener lo que yo nunca tuve. La inscribí en la mejor universidad que pude costear. Le pagué sus clases de inglés, de piano, de baile. Cuando ella quiso estudiar en otra ciudad, yo seguí mandando dinero cada mes, aunque tuviera que saltarme el desayuno para alcanzar con el gasto. Valentina creció siendo hermosa. Eso lo heredó de su padre, que en paz descanse. Un hombre de facciones finas y porte elegante. Pero también creció creyendo que el mundo le debía algo, que la belleza era un título y que los sacrificios de su madre eran simplemente la obligación natural de una mujer sin más destino que servir. Cuando me dijo que iba a casarse con Rodrigo Salcedo, el hijo mayor de una familia con dinero del norte del país, me alegré. Me alegré de verdad, aunque algo en el fondo de mi estómago se revolvió cuando ella me presentó los planes para la boda y me dejó muy claro cuál sería mi lugar. Mamá, quiero que te sientes en la segunda fila, no en la primera. Es que Rodrigo tiene mucha familia y la primera fila debe verse uniforme y... ya sabes. No dije nada. Doblé las manos sobre mi regazo y asentí. Pasé 3 meses cosiendo el vestido de novia de mi propia hija. 600 horas. Puntada por puntada. Con encaje francés que conseguí a precio de remate porque no podía pagar el original. Valentina nunca preguntó cuánto me había costado. Solo lo revisó, señaló 2 costuras que no le convencían y me dijo que lo arreglara para el sábado. El sábado era el día de su boda. La mañana de la boda, me levanté a las 4 para tener listo el desayuno de los invitados que habían llegado la noche anterior y se hospedaban en la casa de la familia Salcedo. Nadie me lo pidió, pero yo sabía que era lo que debía hacerse. La señora Miriam, la madre de Rodrigo, me observó preparar los huevos con una sonrisa condescendiente que me resultó familiar. Era la sonrisa de alguien que te tolera porque te necesita, pero que no te considera su igual. Valentina apareció a las 10 de la mañana con cara recién lavada y aire de princesa. Me revisó de arriba abajo. ¿Eso es lo que te vas a poner? Me había comprado un vestido color vino. Sencillo pero bonito. Lo había pagado en 3 quincenas. Pensé que estaba bien. Mamá, la boda es en el Hotel Palacete. El azul marino hubiera sido más apropiado. Ya da igual, no hay tiempo. Tragué saliva. Me ayudé a Poatqueste a arreglar el cabello en el espejo del baño y salí lista. En el hotel, cuando llegamos, un asistente de protocolo me indicó cortésmente que mi lugar estaba en la fila B, sección lateral, a 12 metros del altar. No en la fila de honor. No al lado de los Salcedo. En la sección lateral, como una prima lejana, como una conocida de la oficina, como alguien que había comprado una invitación de segunda categoría. Me senté sin decir nada. A mi lado se acomodó un señor mayor que olía a cóctel alcohol y que dormitó durante toda la ceremonia. Cuando la música del órgano comenzó y vi a mi hija aparecer con ese vestido que yo había cosido durante meses, los ojos se me llenaron de lágrimas. No de orgullo, de algo más difícil de nombrar. Algo entre el amor más puro que he sentido en mi vida
y una tristeza honda que no alcancé a entender del todo en ese momento. La ceremonia fue corta y perfecta. Rodrigo Salcedo era un hombre atractivo, alto, de mandíbula firme, con esa clase de mirada segura que saben tener los hombres que nunca han tenido que preocuparse por el dinero. Lo vi decir el sí quiero con una calma que me pareció casi teatral, como si hubiera ensayado exactamente cuánta emoción mostrar. Valentina, en cambio, lloraba. Lloraba con una intensidad que me conmovió a pesar de todo. La vi y por un instante volví a ver la niña, con sus trenzas disparejas y sus rodillas raspadas, durmiendo en mi cama en las noches de tormenta porque le daba miedo la oscuridad. Después de los votos, durante el cóctel, me mantuve en un rincón con un vaso de agua mineral. Una prima de Rodrigo me preguntó si yo era del equipo de catering. Le dije que era la madre de la novia. Sí pareció genuinamente sorprendida. Fue durante el banquete cuando sucedió lo primero. Valentina se acercó a mi mesa, que había sido asignada al fondo del salón junto a conocidos de bajo rango, en el protocolo de los Salcedo, y me habló en voz baja pero con esa dureza que solo tienen los hijos que saben exactamente cómo lastimar a su madre. «Mamá, la señora Miriam me dijo que estuviste preguntando si podías sentarte más adelante. No hagas eso. Por favor, quédate donde te asignaron y no causes problemas». Yo no pregunté nada, Valentina. «Mamá». Me miró de una manera que no era la mirada de una hija. Era la mirada de alguien avergonzado de algo que no puede devolver. Regresó junto a su nuevo esposo sin decir nada más. Yo pedí otro vaso de agua. Fue entonces cuando noté que Rodrigo me estaba mirando desde el otro extremo del salón. No con indiferencia, como había esperado. Con algo más. Algo que no supe descifrar en ese momento. Los brindis comenzaron a las 8 de la noche. El hermano de Rodrigo habló durante 10 minutos sobre los logros académicos del novio y sobre el privilegio que era tenerlo en la familia. Nadie mencionó a Valentina. Nadie mencionó a la madre de la novia. Cuando el maestro de ceremonias preguntó si alguien más quería decir unas palabras, me puse de pie. Sentí las miradas. Sentí la incomodidad de los Salcedo como algo físico en el aire. Hablé 3 minutos. Hablé de la niña que Valentina había sido, del sacrificio silencioso que es amar a un hijo, de cómo una madre cosía en las madrugadas sin que nadie lo viera. Hablé con la voz firme que aprende a tener la gente que ha llorado sola muchas veces. Cuando terminé, hubo un aplauso breve y educado. Valentina no aplaudió. Me lo dijo en el baño, 15 minutos después, cuando las dos nos encontramos frente al espejo. ¿Qué necesidad había, mamá? ¿Qué necesidad había de hacer eso? Esto era mi boda, no tu momento de atención. Solo quería decir algo bonito para ti. Me avergonzaste. Llegaste con ese vestido, te sentaste mal, hiciste preguntas sobre los asientos, y ahora ese discurso. La señora Miriam me llamó al oído para preguntarme si eras estable. El golpe fue limpio y preciso. Valentina. Por favor, mamá. Por favor, ya puedes irte. Queda la fiesta de madrugada y creo que sería mejor para todos que tú te fueras a descansar. Te mando una foto mañana. Me miró al espejo. Yo la miré a ella. Y entonces salí del baño. Caminé por el pasillo del hotel con los pies que ya no me dolían, porque el dolor se había instalado en otro lugar. Recogí mi bolso de donde lo había dejado en la mesa del fondo.
Pedí que llamaran un taxi. Mientras esperaba en el lobby, con el ruido de la fiesta filtrándose desde el salón, sucedió algo que cambió toda la noche. Rodrigo apareció. Se había aflojado la corbata y tenía en la mano una copa de whisky. Me miró con una expresión que no había visto en él durante toda la ceremonia. Algo más honesto. Señora Elena. Rodrigo. Vi lo que pasó. Fue un malentendido. No fue un malentendido. Se sentó en el sillón del lobby a mi lado, ignorando por completo el protocolo de novio en su noche de bodas. Señora Elena, yo necesito hablar con usted, pero no aquí. Mañana. ¿Puede venir mañana a la mañana al café del hotel? Lo miré. Era un hombre apuesto. Eso era innegable. Pero en ese momento lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino la forma en que hablaba. Directo. Sin eufemismos. Como alguien que tiene algo que decir y ha estado esperando el momento correcto para decirlo. ¿De qué quiere hablar? De cosas que usted debería saber sobre su hija. Y sobre mí. Llegó el taxi. Me puse de pie. A las 9, dije. Asintió. Crucé las puertas del hotel y entré al taxi sin mirar atrás. Durante todo el trayecto a casa, pensé en su expresión, en el tono de su voz, en la palabra que había elegido. Debería saber. Esa noche no dormí. A las 9 de la mañana del domingo estaba en el café del Hotel Palacete. Rodrigo llegó puntual, con ojeras profundas y la camisa apenas planchada. La noche de bodas, supuse. No había sido lo que cualquiera hubiera esperado. Se sentó. Pidió un café negro. Yo ya tenía el mío. Señora Elena, comenzó. Voy a contarle algo que tendría que haberle contado hace meses. Pero Valentina me pidió que no lo hiciera y yo, tontamente, le di ese tiempo. Lo miré sin decir nada. Yo conozco a su hija desde hace 4 años. No desde hace 2, como ella le dijo a usted. Nos conocimos en Cartagena, en un congreso de negocios, donde ella trabajaba como anfitriona para una empresa de eventos. Esperé. En ese momento, continuó, Valentina tenía una relación con otro hombre. Un hombre casado. Un hombre mayor que tenía dinero y le pagaba un apartamento en el norte de la ciudad. Algo se tensó en mi pecho. Ese hombre y yo éramos socios. Fue así como empecé a cruzarme con ella. Al principio fue una atracción. Después algo más complicado. Valentina es la clase de mujer que sabe exactamente cómo hacer que un hombre se sienta el único. Es un talento extraordinario. Bebió su café. Me enamoré de ella. Rompí la sociedad con el otro hombre. Me comprometí a casarme. Pensé que todo lo anterior era historia. ¿Y no lo era? Me miró directamente. 2 semanas antes de la boda encontré en su teléfono una conversación que no debería haber visto. ¿Qué encontró? Rodrigo sacó su teléfono. Lo desbloqueó con calma y me lo extendió sobre la mesa del café. Era una cadena de mensajes. El número del otro contacto no tenía nombre. Solo una inicial. F. Los mensajes eran de 2 semanas antes de la boda. Mi hija diciéndole a ese hombre que lo amaba. Que la boda era un arreglo, un trampolín hacia una vida que luego podrían compartir. Que cuando estuviera instalada en la casa de los Salcedo y tuviera acceso al dinero, encontrarían la manera de seguir viéndose. Que lo del cuerpo de Rodrigo no era nada comparado con lo que sentía cuando estaba con él.
Leí cada palabra 2 veces. ¿Quién es F? Felipe Montoya. Era el hombre casado del que le hablé. Sigue casado. Tiene 3 hijos. Dejé el teléfono sobre la mesa. ¿Y aún así se casó con ella? Rodrigo soltó un suspiro corto, casi irónico. Me casé porque fui estúpido. Porque pensé que quizás lo que leí era un momento de debilidad, que después de la boda las cosas cambiarían. Porque me había comprometido públicamente y la familia esperaba muchas cosas. ¿Y por qué me lo cuenta ahora? Porque anoche, en su propia boda, su hija lo primero que hizo fue humillarla a usted, y lo hizo con una frialdad que me hizo darme cuenta de que lo de los mensajes no era una debilidad. Era quién es ella. Hubo un silencio largo entre nosotros. ¿Qué va a hacer? Eso también quería preguntarle a usted, dijo. Regresé a casa con el café sin terminar y la cabeza llena de cosas que no sabía cómo ordenar. Me senté en la silla de mi cuarto. La misma silla donde había cosido el vestido de novia de Valentina noche tras noche, y me quedé así durante un buen rato mirando la tela sobrante que todavía estaba sobre la mesa de trabajo. Valentina me llamó a las 11 de la mañana. Respondí. Mamá, sé que anoche estuvo feo. Discúlpame, estaba nerviosa. Una disculpa de 10 palabras para una humillación que duró todo el día. Está bien, Valentina. ¿Estás enojada? Estoy cansada. Bueno, te llamo mañana. Rodrigo y yo salimos de luna de miel esta tarde. ¿A dónde van? A Turquía. Rodrigo tiene un contacto con un yate allá. Hubo una pausa. Mamá, quería decirte... El vestido quedó muy bonito. En las fotos se ve precioso. Era la primera vez que me decía eso. Después de 6 meses de trabajo, era la primera vez. Gracias, Valentina. Cuídate. Hablamos cuando regrese. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Pensé en Rodrigo y en la pregunta que me había hecho en el café. ¿Qué va a hacer? Como si yo tuviera algún poder en esa historia. Como si mi opinión contara. Pero algo en mí empezaba a pensar que quizás sí contaba. Que quizás la mañana en el café no había sido casualidad. Que Rodrigo Salcedo estaba buscando algo más que una confesión. Estaba buscando un aliado. Y yo todavía no sabía si quería serlo o no. Rodrigo me escribió desde Turquía al tercer día de la luna de miel. Solo 3 palabras. ¿Puedo llamarla? Le respondí. Cuando quiera. Me llamó a las 11 de la noche, hora de Colombia. Allá era madrugada. La voz que tenía no sonaba a luna de miel. Señora Elena, disculpe la hora. Estaba despierta. Valentina esta noche me pidió acceso a la cuenta de ahorros que abrimos conjuntamente antes de la boda. Es una cuenta que mi padre puso a mi nombre. Para la casa, para el futuro. Y quería transferir una cantidad considerable a una cuenta que no reconozco. Cuando le pregunté, dijo que era para un emprendimiento propio, pero el número de cuenta tiene el nombre de Felipe Montoya como beneficiario secundario. Silencio. Rodrigo. Sí. Usted sabía que esto iba a pasar. Lo sabía desde antes de casarse. Sí. ¿Por qué se casó de todas formas? Una pausa larga. El sonido del mar de fondo. Porque uno siempre piensa que puede cambiar a las personas que ama. Que si uno las quiere bien, si uno da todo, el amor es el argumento más estúpido que existe. Y sin embargo,
Es el único que nos convence. Lo entendí perfectamente. Yo había hecho lo mismo durante 57 años con mi propia hija. ¿Qué necesita de mí? Necesito saber si usted tiene acceso aquí a algo. Algún documento, alguna comunicación, alguna prueba de que Valentina y Montoya llevan años coordinando esto. Por si acaso la situación llegase a un punto legal. Pensé en el vestido de novia, en las 600 horas de costura. Venga a verme cuando regrese, le dije. Valentina y Rodrigo regresaron de Turquía un martes por la tarde. Yo los fui a recibir al aeropuerto porque Valentina me lo pidió. Llegué con flores y con una sonrisa que me costó trabajo sostener. Mi hija llegó bronceada, con un vestido de lino color arena y una cartera que nunca antes le había visto. Se veía espléndida y también se veía diferente, con esa tensión particular que tiene la gente que está actuando normalidad sobre algo que no es normal. Me abrazó. El abrazo duró exactamente 2 segundos. Rodrigo me estrechó la mano. Y en ese apretón hubo algo más, un objeto pequeño y frío que pasó de su palma a la mía. Un pendrive. Lo guardé en mi bolso sin decir nada. Valentina no vio nada. Estaba mirando su teléfono. Esa noche, cuando llegué a casa, enchufé el pendrive en mi computadora. Había 2 carpetas. La primera contenía capturas de pantalla de conversaciones entre Valentina y Felipe Montoya, que cubrían los últimos 3 años. No eran solo mensajes de amor. Había transferencias, coordinaciones de encuentros en hoteles, una conversación donde Valentina describía con detalle clínico cómo planeaba manejar las finanzas de Rodrigo después de la boda para ir acumulando capital propio. La segunda carpeta tenía un solo archivo. Un video. Lo abrí. Reconocí de inmediato la habitación. Era el cuarto de huéspedes de mi propia casa. La misma habitación donde Valentina se había quedado el fin de semana antes de la boda para los preparativos. En el video, mi hija y Felipe Montoya. Cerré el computador. Me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. Al día siguiente llamé a Rodrigo. Le dije que había revisado el pendrive. Le dije que entendía la situación. Le pregunté qué planeaban hacer con esa información. En principio, usarla para protegerme legalmente si Valentina decide ir por una separación de bienes o si intenta demandarme por incumplimiento de cualquier clase. ¿Y el video? Silencio breve. El video fue lo que encontré en el teléfono de Valentina la noche que estábamos en su casa, antes de la boda. Ella lo había grabado sin darse cuenta de que el ángulo también la incluía a ella. Creo que lo grabó para mandárselo a Montoya. Lo copié antes de que ella lo borrara. La imagen de mi cuarto de huéspedes seguía en mi mente. Rodrigo. Eso sucedió en mi casa. Lo sé. Lo lamento, señora Elena. ¿Lo sabe ella que usted tiene ese video? No. ¿Y usted sabe lo que hace con esa información? Todavía no lo he decidido. Por eso necesitaba hablar con usted. Usted es la única persona en esta historia que no tiene nada que ganar ni que perder siendo honesta. Todos los demás tienen un interés. Pensé en eso. Yo tengo un interés, le dije. Soy su madre. Por más daño que me haya hecho, es mi hija. Lo entiendo. ¿Usted la ama todavía? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Eso es lo más complicado de todo, dijo finalmente.
Las semanas que siguieron fueron una especie de normalidad fingida que todos manteníamos con esfuerzo distinto. Valentina me llamaba los domingos, conversaciones breves sobre nada. Rodrigo me escribía ocasionalmente, siempre con la sobriedad cuidadosa de alguien que sabe que está en territorio delicado. Un miércoles, Valentina apareció en mi casa sin avisar. Trajo una botella de vino y 2 vasos. Se sentó en la sala como si fuera una visita normal. «Mamá, quería hablar contigo de algo». «Ay, Valentina». Sirvió el vino. Me miró con esa expresión calculada que yo había aprendido a reconocer, pero que nunca había querido nombrar como lo que era. Rodrigo es un buen hombre, pero su familia es muy controladora. La señora Miriam mete las narices en todo. Yo necesito tener mi propio espacio económico. ¿Entiendes? Las mujeres necesitamos independencia. Eso es cierto. Estoy pensando en montar un negocio. Un estudio de bienestar, yoga, ese tipo de cosas. Pero para el capital inicial necesito... ¿Cuánto? Me miró. 30 millones. 30 millones de pesos. 10 años de mis ahorros de costurera. Valentina. Solo como préstamo, mamá. Te lo devuelvo en cuotas tan pronto el negocio esté caminando. La miré durante un momento largo. Luego bebí mi vino. ¿Rodrigo sabe de este negocio? Algo cruzó su cara. Algo rápido que ella controló de inmediato. Es mi proyecto personal. No tiene por qué saber todo. Ahí estaba. Todo en esa frase. Déjame pensarlo, dije. Se fue satisfecha. Yo me quedé viendo la botella de vino casi llena sobre la mesa. Llamé a Rodrigo esa misma noche. Le conté la visita de Valentina, el pedido de dinero, la explicación del negocio propio, su incomodidad cuando pregunté si él lo sabía. Rodrigo escuchó en silencio. Cuando terminé, exhaló lentamente. Esta semana revisé los movimientos de la cuenta conjunta. Valentina ha hecho 4 transferencias a lo largo del último mes. En total, 9 millones. A la misma cuenta de siempre. ¿A la de Montoya? Sí. Silencio entre los dos. Señora Elena, creo que es momento de que tengamos una conversación los 3. Valentina, usted y yo. ¿Para qué? Para darle la oportunidad de ser honesta, antes de que esto llegue a otro lugar. ¿Y si no lo es? Entonces usaré lo que tengo. Lo dije con más calma de la que sentía. Rodrigo, si usted muestra ese video, eso destruye a mi hija públicamente. No importa lo que ella haya hecho. Lo sé. ¿De verdad lo sabe? Lo sé. Y también sé que usted tiene razón. Por eso quiero darle la oportunidad primero. Quiero que ella misma elija entre la honestidad o las consecuencias. La conversación terminó poco después. Colgué el teléfono y me quedé pensando en que ese hombre, que había sido un extraño hasta hacía un mes, ahora sabía más de mi hija que yo misma. Y que yo, que la había criado durante 32 años, me había convertido en su aliado involuntario, en una historia que ninguno de los dos habíamos elegido. La reunión quedó para el sábado. El sábado llegué a la casa de Rodrigo y Valentina a las 11 de la mañana. Era una casa amplia, en un barrio residencial del norte, con jardín y portero. El tipo de casa que nunca había podido ofrecerle a mi hija y que ahora era suya, gracias a un matrimonio que era una mentira de punta a punta. Valentina me recibió con sorpresa visible. «Mamá, no sabía que venías hoy».
Rodrigo me invitó. Su mirada viajó rápidamente hacia su esposo, que apareció en el pasillo con una expresión neutra. Valentina, siéntate. Necesitamos hablar. Era la primera vez que lo escuché usar ese tono con ella. Ella se sentó. Yo también. Rodrigo permaneció de pie, lo cual lo hacía más imponente de lo que probablemente pretendía. Valentina, voy a ser directo. Sé lo de Felipe Montoya. He sabido durante meses. Lo de antes de la boda, lo de las transferencias después. Todo. El color le abandonó la cara. No sé de qué estás hablando. Sí sabes. Rodrigo sacó su teléfono y reprodujo un audio. Era la voz de Valentina. Era una de las conversaciones del pendrive, una donde ella explicaba con toda claridad la dinámica con Montoya y los planes para después de la boda. Valentina se quedó inmóvil. Luego me miró a mí. ¿Tú sabías? Supe hace poco. ¿Y me traicionaste? La palabra me golpeó en el centro del pecho. La traición. Esa era su lectura de lo que estaba pasando. Valentina, dije con la voz más firme que pude. Nadie te está traicionando. Rodrigo te está dando la oportunidad de decir la verdad. Silencio. Luego, inesperadamente, mi hija se echó a llorar. Las lágrimas de Valentina duraron exactamente lo que necesitaban para cambiar la dinámica de la habitación. Las conozco bien. Las he visto desde que tenía 3 años. Cuando lloraba para no comer la sopa, cuando lloraba para no ir al médico, cuando lloraba en las reuniones de padres para que yo no la regañara en público. Pero Rodrigo no las conocía de la misma manera y sin embargo no cedió. Valentina, el llanto no cambia lo que pasó. Lo que necesito de ti ahora es honestidad. Solo eso. Ella se limpió los ojos. Cuando levantó la cara ya no lloraba. Había algo diferente en su expresión. Algo que no era exactamente arrepentimiento, sino más bien la aceptación de que el juego había terminado. ¿Qué quieres saber? Si sigues en contacto con Montoya. Pausa. Sí. ¿Emocionalmente o también físicamente? Otra pausa. Más larga. Ambos. Rodrigo asintió muy despacio, como si confirmara algo que ya sabía, pero que al escucharlo en voz alta tenía un peso diferente. ¿Lo amas? Valentina me miró a mí antes de responder. No sé qué buscaba en mi cara. Quizás permiso. Quizás la absolución que solo puede dar una madre. No lo sé, respondió finalmente. ¿Y a mí? Silencio largo. También no lo sé. Rodrigo se sentó entonces. Por primera vez en la mañana, se sentó como si el peso de todo eso finalmente hubiera encontrado su punto de gravedad. Valentina, dije yo, ¿tienes idea del daño que has hecho? No a Rodrigo, no a mí. Le pregunté si sabía el daño que se había hecho a sí misma. Me miró como si la pregunta viniera de un idioma que no hablaba. Salí de esa casa con la sensación extraña de haber presenciado algo que no tenía nombre claro. No fue una pelea. No fue una reconciliación. Fue algo más parecido a una cirugía, al momento en que abren y encuentran lo que hay adentro, sin saber todavía si es operable. Valentina me llamó esa noche. Esperaba reproches. Recibí algo diferente. «Mamá, ¿puedo ir a tu casa? ¿Ahora?» «Sí. Rodrigo y yo necesitamos espacio y no tengo a nadie más.
Llegó media hora después. Se sentó en la misma silla donde se había sentado de niña cuando tenía fiebre, y yo le ponía paños fríos en la frente. Trajo consigo una maleta pequeña que dejó en la entrada, sin preguntar si podía quedarse. No habló de Felipe Montoya. No habló de Rodrigo. Habló por primera vez en mucho tiempo, de cosas pequeñas. De una película que había visto en el avión de regreso de Turquía. De que la casa de los Salcedo le daba frío porque tenían el aire acondicionado muy alto. De que extrañaba comer arepas con queso en las mañanas, como cuando era chica. A las 2 de la madrugada se quedó dormida en el sofá de la sala. Me quedé mirándola. Este ser humano que yo había traído al mundo, con el cuerpo, que había alimentado con trabajo y sacrificio, que había visto crecer hacia una mujer que no entendía del todo. La tapé con la cobija de crochet que había tejido cuando ella tenía 6 años. Fui a la cocina y me hice un tinto. Pensé en Rodrigo. Pensé en Felipe Montoya. Pensé en el video en el pendrive que seguía guardado en mi cajón. Y pensé en que el amor de madre es la cosa más irracional del mundo. Y también la más indestructible. A la mañana siguiente, mientras Valentina dormía, recibí un mensaje de Rodrigo. Señora Elena, necesito contarle algo más. Puede que cambie cómo ve la situación. Le respondí que podía llamarme. Felipe Montoya, comenzó, no es solo el amante de Valentina. Es también el hombre que hace 3 años presentó ante mi familia una propuesta de inversión falsa que le costó a mi padre 120 millones de pesos. Fue una estafa. Mi familia nunca presentó denuncia porque Montoya amenazó con hacer pública información comprometedora sobre mi padre si lo hacían. Me senté. ¿Valentina sabía eso cuando empezó con él? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero Montoya sí sabía perfectamente quién era yo cuando empezó a acercarse a Valentina. La magnitud de eso tardó unos segundos en organizarse en mi mente. ¿Está diciendo que Montoya usó a mi hija intencionalmente para acercarse a su familia? Es posible. También es posible que Valentina supiera y fuera parte del plan desde el principio. No tengo pruebas en ninguno de los 2 sentidos. Silencio largo. ¿Por qué me cuenta esto? Porque si Valentina no lo sabía, merece saberlo. Y si lo sabía, usted merece saberlo también. Era la segunda vez que ese hombre me daba una información que me pesaba más de lo que yo hubiera querido cargar. Fui a la sala. Valentina seguía dormida. La miré durante un momento. Luego fui a prepararle el desayuno, porque eso es lo que hacen las madres aunque el mundo se esté deshaciendo. Le pregunté a Valentina en el desayuno. Directo, sin rodeos, porque a los 57 años ya no me quedan ganas de rodeos. ¿Sabías que Felipe Montoya estafó a la familia Salcedo? Valentina dejó la taza de café sobre la mesa con mucha calma. Demasiada calma. ¿Quién te dijo eso? Rodrigo. Silencio. Luego miró por la ventana. Mamá, las cosas son más complicadas de lo que parecen. Valentina, ¿sabías o no? Tardó. Sabía que Felipe tenía una historia complicada con los Salcedo. No me dio detalles. Yo tampoco pregunté porque no era mi problema. ¿Cómo puede no ser tu problema si te ibas a casar con uno de ellos? Se volvió a mirarme. En sus ojos no había culpa. Había algo más parecido a fastidio. Mamá, tú no entiendes cómo funciona el mundo de negocios entre esa gente. No es blanco y negro. Todos tienen historias con todos.
Lo que me estás diciendo es que sí sabías. Lo que te estoy diciendo es que no era mi responsabilidad. Recogí los platos. El sonido del agua corriendo en el fregadero fue lo único que hubo en la cocina durante un buen rato. Después de un momento, Valentina se levantó de la silla, recogió su bolso y su maleta de la entrada. Me voy al hotel. Necesito pensar. Valentina. ¿Qué? Solo dime una cosa. ¿Me querías cuando me pediste que me fuera de tu boda? Se detuvo en la puerta. No se dio la vuelta. Siempre te he querido, mamá. Eso nunca lo pongas en duda. Y se fue. Lo que vino después fue un nudo de eventos que se deshizo en menos de 2 semanas. Rodrigo presentó ante un abogado toda la documentación del pendrive, más los movimientos financieros. No buscó una denuncia penal inmediata. Buscó una separación de bienes con protección patrimonial completa para él. El abogado le dijo que, con lo que tenía, la separación iba a ser rápida y limpia. Valentina, por su parte, contrató su propio abogado. Buscó a Felipe Montoya para que la apoyara. Y aquí fue donde todo se volvió más oscuro de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Montoya no apareció. No respondió llamadas. No respondió mensajes. Cuando Valentina fue a su apartamento en el barrio, donde siempre se habían encontrado, la portera le informó que el señor Montoya había dejado el apartamento hace 2 semanas. No dejó dirección de reenvío. Me llamó desde la acera frente a ese edificio. Se fue, mamá, Felipe se fue. No supe qué decirle. Se usó de mí para acercarse a la familia Salcedo y cuando ya no le serví de nada, desapareció. Era la primera vez que la escuchaba decirlo con esa claridad, sin excusas, sin complicar lo que era simple. ¿Qué vas a hacer? No sé. Valentina, ven a casa. No quiero ir a casa. Quiero estar sola un momento. Está bien, pero cuando quieras venir, la puerta está abierta. Colgó. Me quedé sentada mirando el teléfono. Pensé que a veces el castigo más efectivo no viene de afuera. Viene del momento en que uno se queda solo con lo que ha hecho y tiene que mirarlo de frente, sin que nadie lo salve de eso. Valentina volvió a casa 3 días después. Sin maleta esta vez. Solo con un bolso pequeño y la cara de alguien que ha dormido poco y pensado demasiado. Se sentó a la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. No habló durante un buen rato. Solo estuvo ahí, con las manos sobre la mesa, mirando nada. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué se siente cuando uno comete un error tan grande que no sabe si puede recuperarse? Apagué el fuego. Me senté frente a ella. Se siente exactamente como lo que estás sintiendo ahora. ¿Y cómo se sale de eso? Lento, muy lento, y con mucho trabajo. Me miro. ¿Me odias por lo que hice en la boda? ¿Por lo que te dije? Lo pensé honestamente. No te odio. Estuve muy herida. Todavía lo estoy un poco. Pero no te odio. ¿Por qué no? Porque soy tu madre. Y porque entiendo que una persona que ha crecido sintiéndose con derecho a todo no lo hace por maldad, sino porque nadie supo enseñarle de otra manera, incluyéndome a mí. Se le rompió algo en la cara, algo que llevaba años sostenido con fuerza. Lloró. Esta vez lloró de verdad. La dejé llorar. No la interrumpí. No le dije que todo iba a estar bien, porque no lo sabía aún. Solo puse mi mano sobre la suya
y me quedé ahí. Rodrigo y Valentina firmaron la separación de bienes 4 semanas después. No se divorciaron de inmediato. Quedaron en un proceso largo y silencioso que solo ellos podían decidir cómo terminar. Yo seguí cosiendo. Seguí trabajando. Seguí siendo la mujer que había sido siempre. Con una diferencia. Ahora mi hija volvía hasta atrás en notia, y eso, en este momento, era suficiente.